Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la recursividad, una de las técnicas de la programación, y también vamos a hablar sobre los registros y los archivos. Dos herramientas que nos van a ayudar a almacenar la información y que nos van a servir más adelante. Comencemos. La recursividad dentro de la programación es la técnica que se utiliza para realizar una llamada a una función desde ella misma, de allí su nombre. Partiendo de esta definición, podemos ver que esta técnica es usada comúnmente en problemas matemáticos como lo son las series o las iteraciones. Por eso mismo vamos a usar el ejemplo más fácil y más básico que tenemos de este mismo. Agregado a lo anterior, podemos hablar sobre los procedimientos recursivos. Un procedimiento recursivo es aquel que se llama a sí mismo, solo que no regresa un valor. Cada método tiene ciertas reglas, en las cuales se mencionan que la función recursiva debe tener ciertos argumentos llamados valores base, para que ésta ya no se refiera a sí misma. También, el procedimiento recursivo es donde cada vez que la función se refiere a sí misma, debe estar cerca de los valores base. Continuando con las propiedades de los procesos recursivos, se nombran dos. Debe existir un criterio base para que éste se llame a sí mismo. Y el segundo, cada vez que el procedimiento se llama a sí mismo, debe estar cerca del criterio base. De acuerdo, continuando con lo que había dicho anteriormente, el factorial de 0 es por definición 1. Los factoriales de números mayores se calculan mediante la multiplicación de 1 por 2, secuencialmente incrementando el número de 1 en 1 hasta llegar al número al que se está calculando el factorial. Partiendo de esta definición, realizaremos un algoritmo recursivo que expresará la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como la llamada recursiva o recurrente. Llegando ya a nuestro compilador, optamos por crear una función con código hecho en C++. Lo que hacemos es sencillo, declaramos nuestra función, ingresamos a nuestra función main y declaramos nuestro valor o nuestra variable. Y entregamos entonces las instrucciones para poder realizar el ejercicio. Vemos que con la función code mostramos en pantalla el introducir un número a calcular, y con la función sin tenemos un flujo de datos donde vamos a guardar el valor que se introduzca a través del teclado. Luego mostramos en pantalla que el factorial de el valor que hayamos ingresado será el valor regresado por la función de factorial hecha por recursividad. También tenemos que declarar qué ocurre en el caso contrario de que sea un número negativo. Como podemos ver, introducimos de nuevo nuestra función, solo que esta vez con los condicionales, que simplemente harán que si el número es un número negativo o menor a 0, dirá directamente que no existe un factorial negativo o el factorial de un número negativo. Por último, compilamos el programa y vemos que nos sale el mensaje que dijimos previamente. Y podemos comprobar que el programa funciona, ya que el factorial de 5 en este caso es 120. Habiendo terminado el ejercicio de recursividad, tenemos que hablar de que existen dos tipos de recursividad, llamadas la indirecta y la directa. ¿Pero cómo las diferenciamos? De una manera sencilla. Cuando en una subrutina esta se mantiene llamándose a sí misma, se habla de una recursividad directa. Mientras que si existen una serie de subrutinas que se llaman unas a otras en un ciclo, se habla de una recursividad indirecta. Ahora vamos a hablar sobre los registros. ¿Qué son los registros? Los registros son estructuras o agrupaciones de datos que son llamados campos, donde vamos a ordenar y organizar los datos a nuestro criterio. Y normalmente se definen por la palabra de estructura. En esta ocasión vamos a optar por un ejercicio básico de registro, pero en lenguaje C#, que al contrario de C, primero deberemos declarar cuál va a ser la estructura de nuestro registro. Lo que no se puede hacer dentro del main, pero que más adelante vamos a declarar la variable dentro de la función main. Y vamos a decir cuál es el tipo. Los datos en forma de struct o de registro pueden ser públicos o privados, pero a nosotros nos interesa en esta ocasión que sean accesibles para el resto del programa, por lo que siempre lo vamos a añadir con el public por delante, para que sea clase pública. Siguiendo con lo dicho anteriormente, podemos ver que he declarado que todo esto va a ser clase pública para que el programa tenga acceso a ella. Defino mi estructura llamada tipo de persona y defino las variables que va a tener. En este caso nombre, inicial, edad, nota.
Después de que ya tengo la estructura hecha, pasamos a lo que es la función main del programa. Llamo a mi estructura tipo de persona y le doy las variables que quiero que tenga. En el caso del nombre, Juan, su inicial J, edad 20 y nota 7.5. Y luego mando a imprimir en la consola la edad y el nombre. Y como podemos evidenciar, la edad de Juan es 20 años. Como sabemos, a la hora de programar, el almacenamiento de datos en variables y arreglos no son más que temporales. Aquí es donde entra nuestro último tema a desarrollar, los archivos, que nos permitirán guardar todo tipo de datos e información de manera permanente dentro de nuestros discos o de nuestras unidades de almacenamiento. Como ya se dijo, los archivos permiten almacenar información de forma permanente, pero ¿cómo lo usamos dentro del código? En lenguaje C tenemos varias funciones para manejar los archivos que nos ayudan desde la lectura hasta la escritura y cambiar permanentemente los datos de los mismos. Estos métodos no son más que funciones que nos permiten abrir, cerrar, cambiar, extraer o posicionar los archivos. Existe una secuencia para realizar estas operaciones. Lo primero sería crear un apuntador de tipo file, luego abrir un archivo utilizando la función fopen, hacer las tareas diversas como lectura, escritura, etc. usando las otras funciones, y luego cerramos el archivo utilizando la función fclose. Pasemos a explicar lo que es la función fopen. Esta función nos sirve para abrir y crear un archivo en disco. El prototipo corresponde a fopen es: creamos nuestro puntero file, usamos la función fopen, indicamos dos parámetros. El primero va a ser el nombre del archivo y el segundo va a ser en el modo que queremos abrirlo. ¿Cuáles son los modos? Pues tenemos la letra R, que viene de reading, que lo va a abrir en modo de lectura. También tenemos la W de write, que nos va a abrir el archivo de forma que podamos escribirlo. Y tenemos la A de added, que nos sirve para añadir contenido al final de la hoja o al final del archivo. En caso de que estos no existan, lo van a crear. Luego tenemos por supuesto la función fclose, que nos sirve para poder cerrar el archivo que se ha abierto. El prototipo de fclose corresponde a int fclose, que es la función que vamos a llamar. Nombramos el nombre del archivo que queremos cerrar y si el código compila bien, el valor retornado 0 indicará que el archivo ha sido cerrado correctamente. También contamos con la función feof o end of file. La función sirve para determinar si el cursor dentro del archivo encontró el final. Su prototipo correspondiente viene definido por int feof file archivo tal, que es el parámetro que vamos a usar para nombrar el archivo, y este siempre devolverá un valor 0 si es encontrado en el archivo. De lo contrario, regresará un valor distinto de 0. Y de la última función últimas funciones que hablaremos hoy serán las funciones fget o fgets. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero lee los caracteres de uno en uno, mientras que el segundo lee líneas completas. Otras funciones para leer archivos serían fread y fscan. El prototipo correspondiente a fget es la variable char fget y elegimos el archivo que queremos leer. Y por supuesto, en caso de que la lectura sea exitosa, devolverá el carácter leído. En caso de haber usado fgets, lo que sucederá es que devolverá la línea completa de caracteres que estén dentro del archivo. Culminemos entonces con la explicación de este programa de corrido en C, donde lo que haremos será incluir en nuestra función main el archivo, como lo he denotado anteriormente, el tipo de carácter, y usaremos la función fopen. En este caso llamaremos prueba.text y usaremos la opción R de reading para leer. Entonces usamos el condicional: si el archivo es nulo, entonces imprimir en pantalla el error de apertura del archivo. Por otro lado, si no es así, entonces no imprimirá en pantalla el carácter del archivo, el carácter final del archivo. En mi caso, al darle compilar, podemos ver que me envía el mensaje de error de apertura del archivo, ya que no poseo tal archivo. Pero lo que se quería demostrar era la forma de utilizar esta herramienta en código. Lo último a explicar sería el tipo de acceso que tiene un archivo, que tenemos dos formas de clasificarlo: los de acceso secuencial, que son aquellos
archivos que para poder compilarlos o para poder integrarlos al código, se examinará en elemento a elemento de nuestras unidades de memoria la ubicación del archivo para poder integrarlo al código. Mientras que los de acceso directo se basan en colocar en el código la posición exacta dentro de nuestras unidades de información para obtener el archivo con mayor fluidez.